Buenas, soy Chelo y sigo acá en Edmonton y hoy vamos a hablar con Fernando, otro argentino acá en Canadá. El chilomóvil ya está calentito. Vámonos a San Albert, es una ciudad pegada a Edmonton, justo acá arriba en el norte, así que vámonos para allá para hablar con Fernando. Buenas, bienvenidos. Estamos acá con Fernando de San Telmo. Rompió la regla que yo siempre invito al café, pero bueno, el café de máquina gana. Cuando viene la gente le das café así. Sí, también. Bueno, ahora con COVID no le damos café a nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Hace cuánto estás acá en Canadá ya? En diciembre van a ser 5 años. Ok. Sí, Me contaba que vos trabajaste en barcos, en cruceros. sí. ¿En qué compañías? En el 2010 fui contratado por el grupo de Royal. Al mes, mi compañera de trabajo que se sube a trabajar es quien va a ser mi señora. Y nos volvimos a encontrar en otro contrato. Y ahí empezó todo con un poco más de seriedad. Planifiqué todo para hacer un casamiento acá en Canadá. Pero la visa me estaba tardando y la embajada en ese entonces solo trabajaba 3 días. Martes, miércoles En y Buenos jueves. Aires. Sí, porque no estaba el centro de visado, solo era por la embajada. Fernando es de San Telmo, pero hace un tiempo ya vive acá en San Albert, una ciudad justo en el norte de Edmonton. El proceso para venir acá y lo hiciste en la embajada de Argentina. Lo hice todo con la embajada de Argentina, sí, pero lo último que fue ir a buscar la visa, ahí fui al centro de visado, que estaba recién nuevito en Argentina. Okay. ¿Con qué plan viniste? ¿De laburo o cómo entraste? La razón por la que decidimos venir era que necesitábamos alejarnos de la vida de los cruceros, de viajar y ser un turista en todos lados y afianzarte en un lugar. ¿Por qué? Porque queríamos tener la casa, queríamos tener una familia, nuestra profesión es en turismo, estábamos viendo entre Toronto y Vancouver, pero después dijimos si vamos a tener que viajar por una familia, que sea por la mía, porque va a haber que viajar, claro, y vamos cerca de la tuya, si la tuya también disfruta. ¿La familia de ella es de acá? La mamá y el papá y el hermano viven acá, pero toda la familia de ella es de Quebec. San Albert es una ciudad que está en el norte de Edmonton, está pegadita, pero aunque esté pegadita es muy diferente, es un poquito más exclusiva y tiene hasta leyes diferentes. Estamos en Saint Albert, tengo que aclarar eso porque la gente de Saint Albert es muy sensible a esto, sí, pero Saint Albert está al lado, pegado a Edmonton, pero hay una diferencia también en la ciudad, no sé si te das cuenta, sí, cuando entras a Saint Albert la ciudad es diferente, por eso se pagan muchos más, sí, impuestos. Un poquito más fina, un poquito todo más... No tenemos gente de la calle acá. Claro. Por eso, aunque esté pegadito, hay un montón de otra ciudad y tiene hasta otras reglas y tiene otras reglas, leyes. Otras leyes. Todos, si bien la ciudad grande es Edmonton, y yo digo vivo en Edmonton para que me ubiquen en el mapa, pero en realidad soy de Saint Albert y es como el San Isidro, digamos, claro, una cosa así. Un barrio como que parece un barrio más privado, más diferente, muy familiar, la gente te dice hola en la calle, ¿viste? De hecho hay un solo cartonero y lo conocemos, es Henry, vive acá a 2 cuadras. Terminamos casando en Argentina al final porque nos convenía mejor por el tema de guita, ¿no? Terminamos casando en Argentina, hicimos todos los papeles, migramos en el 2014, diciembre del 2014 cuando llego, un frío de película. ¿Cómo? Me bajo del avión con la campera de invierno con la que nunca pude usar en Buenos Aires y llego re contento. Hacía tanto frío que el material que te aísla del frío de la campera se congeló. Entonces yo me podía sacar la campera y dejarla paradita ahí en el piso. Estaba durísima. Bueno. Cuando llegaste, eso, contame el frío. ¿Qué fue lo que dijiste al principio? Hay mucha gente que lo sufre un montón. Lo que sí les digo a todo el mundo es esto. Es muy fácil la sumatoria. Si tenés la ropa adecuada, no tenés frío. Pero si no tenés la ropa adecuada o no sabés cómo vestirte, porque hay que vestirse de una cierta manera para lidiar con el frío, vas a tener frío siempre.
Vas a mi casa hace 25 grados y prendo el coche con un arrancador, el coche se prende, lo dejo 20 minutitos hasta que caliente bien y después en esos segundos que salí de la puerta, entras al coche, el coche ya está calentito. Hay que sacarle la nieve de arriba del coche, que eso es también, ahí hace frío, ¿no? Para esa parte. Así que sí, gorro de lana, guante, 2 guantes quizá, campera, me invertí en una buena campera y con eso la piloteé. Y bueno, en esa época, como verán, es enero, todos en Argentina se están quejando de los 40 grados de calor. Y me dice, sí, pero acá hace 40 grados de calor, una humedad que te mata. Y le digo, pará, yo nunca jamás en mi vida tuve que correr por el calor. Claro. Pero acá sí tuve que correr por mi vida. ¿Llegaste con laburo o algo? No llegué con laburo y aparte fue buenísimo porque yo llegué y estaban cambiando el sistema de migración, entonces mi número, el número que me permite trabajar, porque acá hay que pagar impuestos, entonces para poder trabajar tenés que tener ese número que es el que permite recolectar los impuestos. O sea, no hay trabajo en negro, si bien existe, es muy poco porque está muy penalizado. Y aparte de eso, no es recomendable. Acá es el único lugar en el mundo que te puedo decir no te recomiendo trabajar ilegal. En otras partes existe porque en todos lados existe y mucha gente lo hizo y lo hace. Muchísimo lo que estás arriesgando por algo que realmente es tiempo y si más o menos lo podés lidiar, bien. Mi número de migraciones quedó en el limbo, o sea, yo llamando, aparte no te atienden, no te dan información por teléfono, te dejan esperando 1 hora, hora y media, pero nada, me ponía los headphones y seguía haciendo cosas de la casa hasta que me atiendan. Y me atendían y me decían, no te podemos ayudar, tenés que mandar una carta. Y la burocracia es mandar una carta, ellos mandan otra carta, y es todo por carta física. Claro. Por correo. Por ¿sí? correo. Inmigraciones, hablando con la agencia de impuestos y la agencia de impuestos con migraciones, todo un ida y vuelta. Me llega al mes, tus papeles fueron cancelados. Y después llamando y le digo, che, yo llamo a inmigración y me dice que no pasa nada. Llamo a ustedes y me dicen que no pasa nada, pero... Y ahora me revocaron esto. Espera, clic, clic. Claro. Ya está. Claro, Anda a aplicar que te la dan. Voy ese mismo día. Tu preocupación estaba en un clic. Sí, claro. Voy ese mismo día y nada, y ahí al momento el muchacho me lo da, ni siquiera me dijo, no, tenés que mandar una carta, nada, sí, toma, acá está. Yo tuve 1 mes y medio sin trabajar, empecé a encontré trabajo en Costco, iba caminando, pero Costco paga monedas, venir a trabajar a la bicicletería con todo el tema de no tener licencia para conducir. Claro, uno como argentino a veces cree que viene y se va a llevar el mundo por delante y no, y llegué y la verdad llegar fue un toque choqueante, no te voy a mentir, porque la plata se evapora muchísimo más rápido viviendo acá. No tengo problema de adaptación en ningún lado, siempre me adapto a todo, pero acá te juro que tardé 2 años en adaptarme, cuando siempre todos me dijeron 2 años es lo mínimo, con todos los inmigrantes que hablé. Y sí, 2 años es lo mínimo como para pertenecer. La gente es muy fría, sí. No está a la fiesta, los amigos, nos juntamos, el asado, esto es todo muy distanciado, es todo muy diferente. Sí. Y claro, y yo vengo de los barcos que trabajas a 1000 kilómetros por hora, de vivir en Buenos Aires que se trabaja a otros 500 kilómetros por hora, y después llegás acá que el mundo sucede a 5 kilómetros por hora. Claro. Me quería matar, porque yo me levantaba con toda la energía y trataba de poner esa energía en un lugar donde la gente no está dispuesta a recibir esa energía. Y aparte temprano. Nosotros arrancamos temprano, pero porque estás acostumbrado. Pero bueno, acá la gente... Pero acá les funciona ese horario, no es que... Sí, vos decís... no, hay muchas tiendas, ¿no? Viste que la cafetería de al lado abre a las 11. Claro. O sea, le digo, vos vendés desayuno y abrís a las 11. Claro. También acá igual la gente arranca muy temprano. ¿Por qué? Arrancás temprano para hacer tus ejercicios. Sí. Tengo clientes que se levantan a las 3 de la mañana para andar en bici. No, ahora no te digo que hagas eso. Pero eso es para personal, pero el tema laboral... Arranca tarde, por eso. Ahora, lo que te quería decir es esto. Acá tenés tiempo para recreación, que eso es algo que el inmigrante tiene que entender, muy, muy importante, muy importante. ¿Por qué? Yo ahora soy el gerente general de la compañía. Entonces mucha gente me contacta a la tienda para trabajo y yo le digo, listo, perfecto, ¿querés venir a trabajar a la tienda? Este es nuestro horario. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, tengo este otro trabajo y tengo este otro trabajo. Y le digo, ¿y cuándo vas a dejar tiempo para vos? Entonces yo lo que le explicaba a los latinos es esto, si tenés 3 trabajos, no te creas que vas a ganar más plata, porque no están pensando claramente, o si bien están pensando, no están bien asesorados. Vos si tenés más trabajo, más impuestos pagás.
Entonces, al finalizar, porque todos los años tenés que presentar tu hoja de impuestos y si te falta hay que pagar. Entonces, sí, vos crees que estás ganando más plata, pero más trabajo tenés, más impuestos pagás. Y si la hora de los otros 2 trabajos es poca, sí, el impuesto suma, pero claro, la ganancia es menos. O sea, yo siempre les hablo de producto. Entonces, vos lo que estás haciendo, estás aumentando el costo y estás reduciendo el margen de ganancia. Entonces, sí, estás vendiendo un producto más alto porque tu ingreso es mucho más alto, pero tu costo es mucho más alto y tu ganancia es mucho menos. Acá a la gente le gusta, si querés hacer carrera y no tenés profesión o no tenés un título profesional que sea necesitado, que sea un ingeniero químico que vaya a trabajar a la mina de petróleo, si no sos algo así, man, yo les digo a todos, empezá en un lugar donde puedas hacer carrera y dedicate a hacer carrera porque vas a subir. Porque acá a la gente no le interesa hacer carrera. Mis empleados, casi todos son profesionales. Pero no suben de puesto. ¿Por qué? Porque no les interesa. Ellos vienen acá por el descuento que tienen para comprar bicicleta y les gusta hacer lo mínimo. No les interesa hacer carrera. Entonces apareció un argentino que le interesa un poco esto y le interesa que mejore. Y claro, la tienda mejoró, me pagan mucho más y todo viene con su tiempo. Pero algo que aprendí en toda mi vida de viajero es, tenés que tener tiempo para tu hobby, tenés que tener tiempo para que tu cerebro se desconecte y pueda pensar claro. Esa es igual la mentalidad acá. Es la mentalidad acá, pero es la mentalidad que todos tienen que tener. No, pero digo, por eso, para que también se entienda, así funciona el sistema es así, pero... Y no lo podés cambiar. Claro. No lo podés cambiar. Y yo traté y vine trabajando a 1000 km/h y llego acá que va a 5. Claro. Ahora, con los años, me di cuenta que rejuvenecí. Me rejuvenecí. Ahora miro a mis amigos de mi edad en Argentina y están destruidos. Están envejeciendo muy rápido. Y claro, por el ritmo de vida. Claro. Mis padres nunca viajaron, nunca salieron de Argentina. Vinieron acá la primera vez, vinieron el año pasado. Y me dice, vos vivís en una ciudad que es el domingo eterno. Claro. Lunes parece domingo, martes parece domingo, ¿me entendés? Y claro, ¿y a qué te dedicas? Bueno, termino de trabajar, llego a casa, me siento en el sillón, me tomo una cerveza, miro tele, juego con mi hija, voy al patio. ¿Me entendés? No hay preocupación, no hay que vivir acelerados porque hay que llegar a esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. No, acá se vive en paz. Entonces, eso sí, si realmente te adaptás a vivir como vive la gente de acá, rejuveneces. Es que eso es esa es la meta, ¿no? Así se supone que tenemos que vivir. Claro. Se tarda en adaptar, eso es una de las cosas, dale paciencia a adaptar. Tenés que tratar de conectar con el lugar. Conectás con el lugar, porque si no conectás con el lugar es lo mismo que vivas en Argentina, pero en un lugar donde hace mucho más frío. Y de eso no se trata. Si la gente se va a dormir temprano, andate a dormir temprano. Si la gente arranca el día temprano haciendo ejercicio, arranca el día temprano haciendo ejercicio. Porque vas a empezar a ver cosas que antes no veías. Claro. Y yo tengo un montón de argentinos que vienen, pero siguen haciendo las mismas cosas de Argentina. Y después de 1 año, 2 años, me vuelvo a Argentina, no aguanto más. Claro. Un montón de gente hace eso. Y le digo, ¿sabes por qué te volvés a Argentina? Porque seguís viviendo allá. Porque seguís viviendo allá, prendés la tele y ¿qué miran? Miran las noticias de allá. Y le digo, no, tenés que desconectar y conectar con esta nueva ciudad y vivir al ritmo, que parece muy fácil como lo digo, pero no es tan fácil. Cuesta. Ya hace un tiempo que emigró de Argentina y trabajó en una compañía de cruceros por varios años. Ahora en San Albert es gerente de una tienda de bicicletas, pero no cualquier bicicleta. Mira, esta rueda. Estas son de invierno, ¿ves la rueda ancha? Para andar en invierno, entonces vos en los agujeritos le podés meter los studs para andar en hielo también. O sea, viste lo que decías, Esta es una bici 3 normales que si bien es de ruta, es livianita, pero es diseñada para larga distancia y tiene el nuevo equipo de sistema wireless, no tiene cables, solo los cables de freno que son de líquido, o sea, de hidráulicos, porque una de las formas para entrar a Canadá es estudiando.
Porque una gente con título acá hace la diferencia. Si yo pierdo este trabajo ahora, vuelvo a ser un peón a donde vaya. Y así, mientras haga carrera, cuando renuncie acá, volvés abajo y volvés a hacer carrera. Pero si sos profesional, vos podés ser profesional hoy, te vas 2 años a vivir a otra parte del mundo, volvés y seguís siendo un profesional. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Seguís teniendo un sueldo de profesional. Que eso acá es una diferencia gigantesca. Entonces, respeta en realidad tu estudio. Claro. Entonces, tan fácil como para decir, bueno, saco el pasaje, me meto los papeles y voy a estar re feliz. No es así. No, eso también es algo importante que, no sé si te pasó estos días, me imagino que amigos o familiares que estos días están todo el mundo te está contactando ahora, ¿sí? Claro, porque todos quieren venir. Llévame, como es, y yo lo que les digo a todos es eso, tenés que venir a estudiar. Tenés que venir y sacrificarte el tiempo que sea necesario, pero ese tiempo, te lo juro por Dios que te lo va a pagar. Claro. O sea, si venís y estudiás la carrera que sea, o el aprendizaje que sea, en pocos años estás doblando la plata. Pero esa es la diferencia de ser un profesional. Yo llegué acá, tuve que trabajar, mi señora estaba embarazada, entonces no pude hacer el estudio. Claro. Tuve que hacer la carrera. Entonces empecé acá como vendedor. Y claro, era un vendedor energético y en poquito tiempo empecé a subir y ahora estoy en la cabeza de la empresa. Que sí, es una bicicletería y siempre la gente te dice, bicicletería, sí, de supermercado, claro. Pero no, vendemos bici de $20.000. Una vuelta para que vean. Sí. Y aparte podemos dejar el link de la bicicletería, claro, sí. Y si quieren venir y si gente de acá de Edmonton, Saint Albert o de la zona está viendo este video y hablan español y quieren venir a charlar, a tomarse un café, están siempre invitados. Acá siempre la buena onda es lo principal. El tema del inglés para el que quiera venir más o menos, ¿qué aconsejado? Y hay que saber, mira, un montón de mis amigos llegaron acá con muy poco inglés y yo siempre dije, si lo necesitas lo vas a aprender. Últimos consejos o palabras para el que está en cero y ese que, por ejemplo, te está escribiendo, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer para venir acá? Primero y principal hay que tener un colchoncito de dinero para empezar y también para llegar acá. La otra es, tenés que planificar con años. No es algo que podés empezar a planificar hoy y va a pasar a fin de mes. Porque yo empecé todo mi trámite en el 2013, pero llegué acá en el 2015 habiendo estado casado con una canadiense. Tenés que sentarte y enfriar el cerebro y planificarlo paso a paso. Yo lo que siempre digo es paciencia. Paciencia. Son un montón de formularios. Son un montón de formularios y todo tarda tiempo, hay mucha burocracia también. Así como, por ejemplo, vos conseguiste lo del trabajo, pero porque vos lo peleaste y buscaste por acá. No todos los casos son iguales. Entonces, puede pasar lo que sea. Lo que sea. Y te pueden hacer todos los requisitos y te dicen que no. Mil cosas. Te puedes hacer todos los requisitos y te dicen que no. Y las cantidades de cosas que pueden pasar son infinitas. Pero lo que sí, a todo lo que les recomiendo siempre es que la mejor manera de entrar a Canadá es venir y estudiar, sacrificar, invertir plata en el estudio, porque la diferencia de salario entre un labor y alguien que tiene estudio es gigantesca. O sea, son 5 años que tuve que hacer en la tienda para tener este salario que alguien lo puede tener si tiene estudio. Así como hay otros que tenés que hacer requisitos por año, hay otros que... ¿Qué pasa? La cosa es, si tenés ganas, hacelo bien. Si tenés ganas, hacelo bien. Si tenés ganas, y como siempre digo, ganas y huevo. Si tenés huevo, el mundo está de tu lado. Eso bien con siempre. Siempre. Entonces, esa es la mejor. Vamos adelante. Con huevo, con planificación, usando el cerebro, no tanto el corazón, porque si usas el corazón y quedate al lado de tu familia, porque si bien viajo y todo eso, también se extraña. Se extraña la buena comida, se extrañan los buenos amigos, la juntada, y lo bueno es que hoy por hoy estás tan cerca con el internet y WhatsApp y todo eso, los podés ver, los podés hablar, los podés sentir, y cuando los ves no parece que pasó tanto tiempo. Pero así todo hay días, viste, cuando uno está medio flojo de sentimientos, eso te tira como nunca. Y lo importante es no caer tampoco en ese juego, porque si una vez que caíste en eso, te volvés. Y así le pasó a cantidades de chicos que vinieron. Bueno, gente, gracias. No, de nada, un placer cuando quieran. Sí, saludo virtual. No, siempre con ganas, gracias, de ayudar. Gracias a Fernando por el tiempo. Un placer, Chelo. Chao. Chao, nos vemos. Y llegamos al final de otro video más. Le agradezco a Fernando por el tiempo, por el cafecito.
Así que ya sabes, si tenés ganas de contar tu historia para la gente de Argentina y también de América Latina que quiera saber cómo es la vida acá en Canadá, te invito, nos tomamos un cafecito y contamos tu historia. Acordate, acá te dejo mi Instagram, también acordate, te puedes suscribir, poner la campanita, comentar acá en el video de YouTube. Ya sabes, mi nombre es Chelo, soy de Rosario, estoy acá en Edmonton y como siempre te digo, avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.